Nunca pensé que volvería a pisar un panteón de noche. Mucho menos el Panteón de Toluca. Ese lugar siempre tuvo una energía que no sé explicar, como si cada tumba respirara su propia historia, como si el viento arrastrara voces que no deberían escucharse. Pero aquella noche no fui por curiosidad, ni por valentía, ni por morbo. Fui porque no tuve elección. Fui porque necesitaba respuestas, y porque algo allá adentro me había estado llamando. Todo empezó una semana antes, cuando mi tío Ramón falleció. Él era el típico hombre duro, de mirada pesada y pocas palabras. Vivía solo, sin hijos, sin pareja, y siempre decía que prefería la compañía de los muertos antes que la de los vivos. Yo creía que era una de sus frases para espantar, pero ahora entiendo que no era una metáfora. Él sabía algo sobre ese panteón. Después del velorio, me pidieron que fuera a su casa para revisar sus pertenencias. Nadie más quería entrar ahí. Al abrir la puerta, el olor a humedad y madera vieja me golpeó el rostro. Había cajas apiladas, fotos antiguas, recortes de periódicos amarillentos. Pero lo que realmente me inquietó fue un escritorio lleno de cuadernos abiertos y un cuaderno negro en medio, como si lo hubiera dejado ahí justo antes de morir. Lo tomé. La portada estaba rayada con símbolos que no reconocí, como figuras hechas con uñas o cuchillas. Al abrirlo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Eran notas, fechas, dibujos, descripciones, y un nombre que se repetía página tras página, La Sombra. En la primera hoja había una frase escrita con una presión tan fuerte que había atravesado el papel. No es un fantasma. No murió. Solo espera. Seguí leyendo. Las páginas eran un relato lleno de obsesión, como si mi tío llevara años estudiando algo que vivía dentro del Panteón de Toluca. Decía que la sombra no tenía forma fija, que a veces imitaba siluetas humanas, a veces solo era un parpadeo en el rabillo del ojo y, otras veces, un cuerpo entero hecho de oscuridad pura. Mi tío escribía que la sombra se alimentaba de quienes entraban solos, de quienes miraban demasiado tiempo una tumba en particular o de quienes pronunciaban su nombre dentro del camposanto. Y en las últimas páginas, lo peor. Me está siguiendo. Está en mi casa. La escucho en el patio. La siento detrás de mí cuando apago la luz. No quiere que hable. No quiere que la nombre. Pero ya es tarde. Esa misma noche, no pude dormir. Sentía que algo se movía en los rincones de mi cuarto, como si una presencia pesada caminara alrededor de mi cama sin hacer ruido. No quería aceptar que lo que mi tío escribió fuera real, pero la sensación de ser observado era demasiado fuerte. Días después, encontré una última nota escondida dentro del cuaderno. Un papel doblado en 4, casi pegado a la contraportada. Decía, si lees esto, ve a mi tumba. Solo ahí entenderás lo que realmente quiere. Esa frase me acompañó durante horas, hasta que tomé la decisión más estúpida, o valiente, de mi vida, ir al Panteón de Toluca, solo, de noche. Llegué justo a las 10:43 de la noche. La entrada principal estaba cerrada, pero había un hueco en la reja por donde claramente la gente se colaba. Aún no entraba y ya podía sentir ese frío seco típico del lugar, un frío que no venía del clima, sino de algo más, algo que te atraviesa. El sonido del metal al abrir la reja con un leve crujido pareció un grito en medio del silencio. Adentro, los pasillos de lápida se extendían como laberintos, formando sombras que se movían con cada parpadeo. Avancé alumbrando con mi teléfono, aunque la luz parecía debilitarse cada pocos metros, como si el mismo panteón se la comiera. Caminé hacia la tumba de mi tío, guiado por la memoria. Él había sido sepultado en una sección antigua, donde las cruces eran más altas, las lápidas más desgastadas, y donde el silencio era distinto, más denso, casi líquido. Cuando por fin llegué, me detuve en seco. Alguien había dejado una vela encendida sobre la lápida, aunque su entierro había sido días atrás y nadie de la familia visitaba ese lugar de noche. La flama no era normal, era azulada, y aunque el viento soplaba entre los árboles, no se movía ni un milímetro. Me acerqué. El nombre de mi tío estaba ahí, grabado en piedra. Pero abajo había algo nuevo, algo que no estaba antes, una marca tallada en la base de la tumba, idéntica a los símbolos del cuaderno. Me arrodillé para tocarla y, en cuanto mis dedos rozaron la piedra, escuché pasos detrás de mí. Rápidos, arrastrados, cercanos. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. Solo las sombras proyectadas por los mausoleos. Volví a la tumba y entonces escuché una respiración. No era un suspiro del viento. Era una respiración humana,
pesada, húmeda, justo detrás de mi oído. Me levanté de golpe, girando otra vez, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se volvió más frío, más cortante. Mi estómago se retorció cuando noté algo, no podía ver mi propia sombra. La luz del teléfono iluminaba mis pies, pero no proyectaba sombra alguna en el suelo. Fue ahí cuando lo escuché por primera vez, un murmullo que parecía venir de todas partes. ¿Volviste por mí? Mi corazón se detuvo. No sé cómo describir la voz. No era humana. No era masculina ni femenina. Era como un eco atrapado entre paredes invisibles. Como si cada palabra se formara raspando huesos. Retrocedí torpemente y tropecé con la lápida de mi tío. Me apoyé en ella, respirando entrecortado, y sentí algo en la superficie, como si bajo la piedra hubiera movimiento. La tierra vibró. Lo juro. Vibró como si algo debajo intentara empujar hacia afuera. Salí corriendo sin dirección. Solo quería alejarme de ahí. Pero a cada paso las sombras parecían alargarse, moverse, retorcerse. Es difícil explicar lo que sentí. No era que algo me siguiera, era que todo me seguía. Todo el panteón respiraba al mismo ritmo. Llegué a una zona distinta, donde las tumbas eran mucho más viejas. Algunas estaban hundidas, otras abiertas como bocas esperando tragar tierra. La oscuridad era tan densa que mi luz apenas iluminaba 1 metro delante de mí. Fue entonces cuando la vi. La sombra. No tenía forma al principio, solo una masa negra que parecía flotar a unos metros. Pero de pronto empezó a levantarse, a estirarse, a tomar una silueta humana, aunque demasiado alta, demasiado delgada, con brazos que no terminaban donde deberían terminar. Su cabeza estaba ladeada, como si aún no entendiera qué forma debía adoptar. Y aunque no tenía ojos, yo sabía que me miraba. La luz de mi teléfono comenzó a parpadear. Mi respiración se aceleró. Sentí mis piernas tensarse, listas para correr, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba paralizado. La sombra se movió 1 centímetro. Luego otro. Y con cada movimiento se escuchaba un crujido, como si su cuerpo estuviera hecho de ramas secas. Entonces habló. No debiste venir. Él me abrió la puerta. Tú la dejaste abierta. Yo no entendía nada. Quise pedirle que se alejara, quise gritar, pero la voz no me salía. Lo único que pude decir, apenas en un susurro, fue: ¿qué eres? Y me respondió con una calma que me heló hasta los huesos. Soy lo que queda cuando el miedo se vuelve demasiado real para morir. La sombra dio un paso hacia mí. Lo vi. Dejó una huella oscura que no se borró. Era como un agujero quemado en el suelo. Entonces mi teléfono murió. Oscuridad total. Sentí un tirón en el brazo, como si dedos invisibles me agarraran con una fuerza brutal. Caí al suelo. La tierra estaba fría, húmeda, y algo se movía bajo mis manos, como lombrices gruesas o raíces vivas. Me arrastraron varios metros. Intenté clavar mis uñas en el suelo, pero era inútil. Sentía como mi cuerpo pasaba sobre piedras, ramas, incluso huesos. La sombra me llevaba hacia una tumba abierta, una tumba que no había visto antes. La sombra se inclinó sobre mí, y aunque no tenía rostro, podía sentir su aliento pegado a mi piel, un aliento que sabía a tierra vieja y metal oxidado. Él me alimentó primero. Ahora tú continuarás lo que empezó. Quise gritar, pero su mano, si es que puedo llamarla mano, se posó sobre mi boca. Sentí frío, luego entumecimiento, como si mis labios estuvieran siendo arrancados del resto de mi cara. En ese momento, algo cambió. Un sonido cortó el aire, un golpe seco. Luego otro. Era como si algo metálico chocara contra una piedra. La sombra se detuvo. Se giró lentamente hacia atrás. A lo lejos, una luz. Una tenue luz amarilla. Al principio pensé que eran veladores del panteón, pero luego vi la figura. Alguien estaba ahí, caminando hacia nosotros con una lámpara antigua en la mano. La sombra retrocedió, como si esa luz la afectara. Soltó mi brazo y desapareció entre las tumbas, moviéndose como humo espeso. La figura se acercó más. Era un anciano. Muy viejo. Su piel parecía papel arrugado y sus ojos brillaban demasiado, como si reflejaran luz que no venía de su lámpara. Te estaba esperando, me dijo. Yo temblaba. Apenas podía incorporarme. ¿Quién es usted?, pregunté. El último cuidador, respondió sin dudar. El único que sabe lo que realmente habita aquí. Me ayudó a levantarme,
aunque sus manos estaban tan frías como las de un muerto. Tu tío vino a pedir ayuda, continuó el anciano. Pero llegó tarde. La sombra ya había salido del panteón. Ya lo había marcado. ¿Marcado?, repetí. El anciano asintió. Cuando la ves una vez, te sigue. Cuando la nombran cerca de ti, te encuentra. Y cuando la buscas, te reclama. Yo respiraba con dificultad. Entonces, ¿por qué no me mató? El anciano me miró con una tristeza tan profunda que supe que no tenía buenas noticias. No mata, susurró. Reemplaza. No entendí de inmediato. ¿Reemplaza qué? El lugar de quien la vio antes, dijo. Tu tío la liberó. Tú viniste en su lugar. Ahora serás tú quien cargue con ella. Negué con la cabeza, casi llorando. No, no quiero, no puedo. El anciano apagó su lámpara. La oscuridad nos envolvió otra vez. La sombra ya está dentro de ti. Y en ese instante lo sentí. Un peso en mi espalda. Un frío entrando por mi columna. Algo pegándose a mi piel como un manto húmedo. Escuché un susurro en mi oído. Ahora, somos uno. Me giré. No había nadie. El anciano había desaparecido. Solo quedaba el panteón. Y la certeza de que no había salido solo. Desde aquella noche, mi sombra ya no me pertenece. A veces se mueve un segundo antes de que yo lo haga. A veces se queda quieta mientras yo camino. A veces la veo encorvarse, estirarse, cambiar de forma cuando creo que nadie mira. Mi tío tenía razón. La sombra no es un fantasma. No murió. Solo espera. Y ahora, espera conmigo. Porque ya no vive en el panteón de Toluca. Vive en mí. Y cada día está más hambrienta. Y sé que tarde o temprano, me obligará a llevarla de vuelta. ¿A dónde pertenece? A ese lugar donde las sombras tienen dueño. A ese lugar donde, una vez que entras, ya nunca estás solo. A ese lugar donde la oscuridad respira. Y donde tú, dejas de hacerlo.